Bien, vamos a integrar en este capítulo un campo de búsqueda para filtrar resultados. Bien, este formulario de búsqueda lo vamos a integrar en esta acción llamada View, que bueno, ya como sabemos construimos en el capítulo anterior. Muy bien, pues vamos a empezar yendo al IDE y vamos a construir este formulario. Bien, vamos a utilizar las siguientes clases. Bien, como podéis ver, hemos introducido la clase HTML y la clase ActiveFor. HTML para construir contenido HTML y ActiveFor para crear un formulario activo con un modelo para validar este campo de búsqueda, este formulario de búsqueda. Muy bien, vamos a crear el formulario por ejemplo debajo del link para crear un nuevo alumno. Bien, vamos a utilizar el método get, vamos a incluir el active creando la siguiente URL. Bueno, vamos a utilizar la misma acción en la que nos encontramos, site view. Bien, y vamos a tener activo la validación del lado del cliente, aunque ya viene por defecto, pero bueno, lo indicamos también. Ok, bien, vamos a cerrar el formulario. Bien, vamos a incluir un campo de búsqueda, un campo de texto del tipo search. Bien, vamos a trabajar con un modelo for para validar el formulario. Bueno, esta variable for es la que vamos a utilizar. Todavía tenemos que construir el modelo, que lo vamos a construir a continuación. Bien, a este atributo le vamos a dar la letra Q, lo vamos a llamar Q. Y el input va a ser del tipo search. Ok. Bien, también vamos a incluir un botón submit. Con el texto, por ejemplo, buscar. Y bueno, le vamos a agregar clase CSS. Bien, pues ya tenemos aquí construido el formulario. Ok, también vamos a incluir la búsqueda que realice el usuario. Por ejemplo, aquí debajo del formulario podríamos, por ejemplo, abrir unas etiquetas H3. Bueno, y por ejemplo a la variable llamarla search, que bueno, es la búsqueda que ha realizado el usuario. Bien, todo esto lo tenemos que procesar posteriormente en la acción view, como veremos a continuación. Bien, vamos a guardar la vista. Ahora vamos a crear el modelo de validación para este formulario. Bien, vamos a ir a la carpeta Models, un nuevo archivo PHP y lo vamos a guardar como for search. Ok. Bien, pues vamos a empezar a escribir código en esta clase llamada forSearch. Bien, vamos a declarar el atributo que, bueno, le dimos en el formulario el nombre Q. Y vamos a incluir el rol para este atributo. Bien, vamos a construir este método llamado rules, que bueno, esto ya lo hemos visto anteriormente, cómo validar formulario. Bien, básicamente lo que le vamos a incluir es una expresión regular para aceptar solo letras y números. Bien, incluimos el nombre del atributo
Bueno, y vamos a incluir la expresión regular. Para, como he dicho, solo aceptar letras y números. Bien. Números para que, bueno, el usuario también pueda buscar, filtrar los datos a través del ID del usuario, del ID del alumno. Bueno, también vamos a incluir las vocales tildadas, la letra ñ y el espacio. Vale, y un mensaje. Un mensaje de error. Por ejemplo, podríamos mostrar el siguiente mensaje. Solo se aceptan letras y números. Ok, también vamos a cambiar la etiqueta label, el texto de la etiqueta label del campo de búsqueda. Que bueno, esto lo hacíamos a través del siguiente método. Indicamos el atributo y el texto que le queremos incluir a la etiqueta label. Por ejemplo, buscar. Dos puntos. Ok. Bien, pues vamos a guardar este modelo. Bien, y ahora vamos a trabajar en la acción. Así que vamos a irnos al controlador site. Y vamos a empezar a incluir las clases que vamos a necesitar. Vamos a incluir el modelo que hemos acabado de crear. Bien, y también vamos a incluir la siguiente clase, que bueno, ya la hemos visto muchas veces, la clase HTML, porque vamos a utilizar un método llamado encode. Nos permite prevenir ataques XSS, como veremos. Bien, y ahora nos vamos a ir a la acción View. Muy bien, para incluir el nuevo código para este campo de búsqueda. Bien, primero creamos la instancia con el modelo de validación, que bueno, lo hemos creado ahora mismo, con font search. Bien, vamos a crear la siguiente variable para guardar la búsqueda realizada por el usuario y después mostrarla en la vista. Bien. Bien, si el request es del tipo get, lógicamente el formulario que creamos es del tipo get. Bien, si el formulario es enviado, ok, bien. Vamos a abrir una nueva sentencia if y vamos a hacer lo siguiente. Si el formulario es válido, entonces la búsqueda realizada por el usuario, bueno, vamos a utilizar el método encode de la clase HTML. Que convierte caracteres especiales en entidades HTML. Bien, este método nos va a permitir prevenir ataques del tipo XSS. En este caso ya estamos validando el campo. Lógicamente aquí no se va a poder introducir, por ejemplo, contenido JavaScript, pero bueno, para que lo sepamos. Bien, vamos a continuar. Bueno, vamos a realizar una consulta SQL, que la vamos a guardar en la siguiente variable.
Estamos trabajando con la tabla alumnos. Bueno, vamos a buscar en la columna alumnos, utilizando like. Bueno, incluimos search, el valor de bueno, lo que está buscando el usuario en esta tabla. Bien, vamos a seguir concatenando. De todas formas, el código de este capítulo también lo vais a poder encontrar en un link en la descripción del vídeo. Bien, incluimos OR y bueno, vamos a buscar también en la columna nombre y apellidos. Aquí continuamos concatenando. Bueno, aquí voy a poner un espacio al final. Bien. Y de alumnos no es y de alumnos. Bien. Y también vamos a buscar en la columna apellidos. Seguimos utilizando like. Bien. Y cambiamos el valor de la variable model. En este caso con la nueva consulta. Vamos a utilizar el siguiente método: find by SQL. Y le introducimos la consulta SQL que hemos creado anteriormente. Y vamos a extraer todos los registros que coincidan con esa consulta. Muy bien. Bueno, si el formulario no es válido, mostramos los errores. Bien, y ahora le tenemos que pasar for y search a la vista. Ok, y con esto es suficiente. Ya tenemos integrado un campo de búsqueda en la acción View. Bien, vamos a guardar. Vamos a ir al navegador y actualizamos. Ok, pues ya aquí tenemos nuestro campo de búsqueda. Por ejemplo, vamos a intentar incluir código JavaScript. Veréis cómo salta el filtro de validación. Bueno, y aquí ya está saltando el filtro de validación diciéndonos que solo se aceptan letras y números. Por ejemplo, vamos a buscar un alumno a través de su ID. Por ejemplo, el ID 4. Pues simplemente introduciríamos el número 4 y buscaríamos. Estaríamos filtrando los resultados. Bien, y aquí tenemos el registro con el ID 4. Muy bien, por ejemplo, bueno, vamos a buscar a un alumno por su nombre. Por ejemplo, Manuel. Bien, y aquí tenemos al alumno Manuel. Hemos filtrado la búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar por otro apellido, por ejemplo, Torres. Por un apellido. Bien, y aquí tenemos a este alumno que contiene el apellido Torres. Ok, pues ya también sabemos cómo integrar un campo de búsqueda. Muy bien, y por el momento lo vamos a dejar aquí y próximamente más. Saludos.